Un saludo a todos los profesionales en ciencias del deporte, actividad física, fitness, salud, ingeniería biomédica, ergonomía y todos aquellos que tienen que ver con la medición y análisis del movimiento humano. Les habla el profesor José Acero y la intención de esta presentación es poderles a ustedes brindar una idea mucho más clara de lo que significa la antropometría biomecánica en sus fases 1 y 2. Como muy bien saben ustedes, esta es una certificación especializada por nuestro instituto y personalmente pues he desarrollado estas líneas específicas de investigación y ahora están puestas al servicio de todos ustedes. La antropometría biomecánica en sus fases 1 y 2 tiene 5 momentos importantes. Esta es una explicación de tipo como estructural de lo que contiene esta certificación. En la fase 1 tenemos como base inicial las mediciones antropométricas que tienen que ver con longitudes, perímetros, centros de masa y densidades segmentales. Dentro de esa misma fase 1, en el momento 2, y teniendo en cuenta las anteriores mediciones, podemos calcular las masas segmentales de cada uno de nuestros 16 segmentos corporales. El momento 3 de esta fase 1 está dado con respecto también a las mediciones antropométricas del cálculo y la ubicación de los momentos de inercia, específicamente radio de giro que tiene ese segmento. De esta forma queda estipulado la fase 1. La fase 2 tiene que ver mucho con dos elementos importantes, que es la cinemática, o sea, el espacio, el tiempo, la velocidad y la aceleración de cada uno de los puntos anatómicos específicos, llámense ejes de rotación proximales y distales y el centro de masa, y lo mismo con la cinética de cada uno de esos puntos específicos. Esos 5 momentos y esas 2 fases establecen todo el espectro de lo que tiene que ver con la antropometría biomecánica en sus fases 1 y 2. Por eso indicamos que vamos desde la estructura corporal hasta la dinámica. Para hacerlo un poco más directo y que ustedes puedan entender de una forma más sencilla y concreta, he desarrollado un ejemplo específico al cual he aplicado toda la antropometría biomecánica en sus fases 1 y 2. Y para eso he escogido el brazo. En este caso tenemos una longitud de un brazo medido antropométricamente bajo los protocolos de antropometría biomecánica. Al hacer esa medición en ambos hemisferios derecho e izquierdo se establece una simetría, si no está más largo que el otro o no. Después, consecutivamente, dado esa longitud, podemos calcular la ubicación del centro de masa segmental que tiene cada uno de ellos, basados en los protocolos específicos que tiene esta metodología. Y en este caso, pues hemos calculado que ese centro de masa segmental para el brazo está a 19.7 centímetros en la dirección distal proximal. Un segundo aspecto de esta ejemplarización está basada con el perímetro del brazo, o los perímetros, mejor dicho. Podemos obtener en esta antropometría 3 perímetros, uno que va en la parte superior, máximo, y la parte inferior. Al obtener esas mediciones específicamente protocolizadas por esta metodología,
se puede establecer la simetría que existe entre cada uno de estos perímetros, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Ahora sí, empezamos a tomar de cada una de esas medidas antropométricas aspectos importantes para establecer algunos cálculos que son supremamente importantes, que tienen una enorme importancia biomecánica. La primera de ellas es que si conozco la longitud del segmento y el perímetro máximo del segmento, conociendo la densidad de este protocolo, que es igual a este número que está ahí, 967 por 10 a la menos 5, puedo entonces calcular la masa segmental, es decir, la cantidad de kilogramos que tiene ese brazo derecho, y ahí establecer un factor de dominancia. Cuando yo comparo mi brazo derecho con el brazo izquierdo y quiero saber cuál de ellos tiene mayor masa segmental. El otro aspecto importante de esta derivación es obtener de la longitud segmental y los tres segmentos específicos los momentos de inercia en dos planos. Estos elementos están dados en el plano lateral y en el plano transversal. Aquí en este caso, dadas estas medidas, se obtuvieron estos momentos de inercia. Y estos momentos de inercia son mejor explicados, lógicamente, por la importancia que tienen ellos en la derivación que se hace en el segmento específicamente, donde Z va hacia la parte del hombro, lleva hacia la parte derecha y X va hacia la parte del codo específicamente. Y el plano transversal, pues lógicamente, dado los elementos específicos de la ubicación de los planos dentro de un segmento, no hay que olvidar de que esto es segmental, pues estaría ubicado en esa línea en el momento de inercia transversal, y el lateral ubicado en esta parte, de tal manera que tengamos esos dos aspectos importantes como elementos, digamos, significativos en esto. Todo esto es el andamiaje que existe para poder hablar de que con base en unas medidas antropométricas específicas de longitudes y perímetros conocidas unas densidades, nosotros podemos hacer unas derivaciones muy importantes en la parte biomecánica, y por eso esta línea específica y esta certificación se llama antropometría biomecánica en sus fases 1 y 2. Acabo de explicar la fase 1, ahora vamos a ver la fase 2. En la fase 2 ya tenemos el brazo en movimiento. El brazo pues tiene el punto proximal en el hombro y el punto distal en el codo, bajo una metodología específica. Y a ellos les podemos hacer seguimiento de cada una de las trayectorias y establecer lo que se denominan trayectorias cinemáticas. Vamos a verlo en esta forma, de tal manera que en la medida que estos puntos se van moviendo, especialmente pues su velocidad, en este caso, va cambiando de acuerdo a las necesidades específicas del movimiento. Este es un movimiento en apariencia muy sencillo. Aquí vemos el mismo movimiento, pero ya con los cálculos de los cambios de velocidad, o sea, la aceleración en cada uno de los puntos específicos, donde acelera, donde desacelera, todos esos aspectos que son supremamente importantes dentro de esto. Y ya como hemos tenido los puntos de referencia anatómicos, vamos a algo muy importante, que es el centro de masa. El centro de masa es el que representa realmente biomecánicamente el segmento. Esa representación biomecánica establece que y a través de él se pueden hacer las mediciones específicas para saber el comportamiento de todo el segmento. Los anteriores eran únicamente puntos anatómicos de referencia que sirven únicamente para medir y analizar esos puntos, pero este centro de masa sí es el que realmente a nosotros nos puede indicar ese comportamiento. Veamos aquí el comportamiento de la velocidad, en este caso de ese centro de masa, cómo está ubicado la posibilidad de
de cambios de velocidad, de aceleración, la forma de la curva, en fin. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la aceleración, cómo va cambiando la velocidad de ese punto, que es muy importante para saber cómo fue el comportamiento. Se imaginan ustedes cómo puede resolverse esto para todos los segmentos corporales. Y finalmente, por ejemplo, congelado el movimiento en este punto específico en 4.56 metros por segundo, el segmento específicamente determinado tenía una fuerza de 34.7 newtons, una potencia de 63.58 y una energía cinética de 2.34 julios. Es decir, aquí hemos llevado desde la parte antropométrica los cálculos específicos biomecánicos de carácter cinético y estas variables específicas de trayectorias cinemáticas, cinéticas, específicamente hemos llevado para hacer una unión muy clara entre lo que es la antropometría y biomecánica. Por eso esto se llama antropometría biomecánica.